Hola, mi nombre es Juan Sebastián Sandoval Gutiérrez, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. En el día de hoy voy a explicar sobre el ejercicio 4 u- del, del movimiento rectilíneo uniforme y también del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Empezaremos con el primer para la simulación realizada con la aceleración igual a cero, o sea, es constante. Empezaremos, yo tomé como la velocidad, que si era 1.6, como mi cédula termina en 1, entonces puse como número entero 1. Y elegí al azar 6, o sea, quedaría con velocidad 1.6 metros sobre segundos. Haremos el primer, es que yo ya lo había hecho, así que aquí ya lo puse y la aceleración la ponemos en cero. Y ejecutamos. Esperamos que cargue los datos. Listo. Aquí tenemos que exportar los datos porque los datos los necesitaremos más adelante en las gráficas. Ahora hacemos con cuando la aceleración tiene que ser mayor a cero. No tiene que ser igual a cero. Entonces aquí yo puse una aceleración de 2.5. Aquí me demoro un poco calibrando esto. Vale, 2.5. Listo. Ponemos la misma velocidad y la aceleración queda de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Esperamos que cargue los datos. Cada vez que pasa el tiempo, cada segundo que pasa, la velocidad crece. También los metros sobre segundo. Aquí exportamos los datos, aquí guardamos las tablas. Yo los guardé en Excel que, que- y quedaron como datos uno y 2, que sería la tabla uno y la tabla 2. Listo, la compresión de datos, lo que acabo de explicar. Aquí recolectó los datos cuando la aceleración es igual a cero y cuando la aceleración es mayor a cero. Instrucción 4, el análisis de datos. Tengo que hacer una gráfica más blanca, la posición de la función del tiempo, posición versus tiempo para cada tabla de la instrucción 3. O sea, tenemos que hacer seis gráficas. Explicamos la primera, que esta es recta, entonces la velocidad es constante. Esta, la segunda gráfica, cuando es aceleración por tiempo versus el tiempo, es, perdón, es la velocidad versus el tiempo, es línea plana, la velocidad no cambia. Ahora sería aceleración versus tiempo, está en cero, no hay aceleración. En la cuarta gráfica sería velocidad versus tiempo. Esta es una recta inclinada, la velocidad aumenta con pendiente igual a la aceleración. Perdón, es posición versus tiempo, es curva parabólica, la posición crece más rápido, así como lo estamos viendo en la gráfica. Aquí, velocidad versus tiempo, es recta inclinada, la velocidad aumenta con pendiente igual a la aceleración. Y la última gráfica, aceleración versus tiempo, es una línea plana, la aceleración es constante. La instrucción 5 en interpretación de los datos. Analice los resultados obtenidos y presente conclusión a continuación. Es lo que acabo de hacer. En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica posición versus el tiempo es recta. La velocidad versus el tiempo es línea plana, o sea, velocidad igual dado el tiempo
y la aceleración versus el tiempo es cero, o sea, aceleración fija. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la posición versus el tiempo se curva, o sea que la posición sube más rápido. La velocidad versus el tiempo es línea inclinada, la velocidad aumenta. Y la aceleración versus el tiempo es línea recta, o sea, aceleración fija. Aquí está la respuesta de las preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? El movimiento rectilíneo uniforme con la posición versus el tiempo es una línea recta. La velocidad versus el tiempo es horizontal, o sea, una velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado, posición versus tiempo es parabólica. La velocidad versus el tiempo es recta inclinada. Velocidad cambia con pendiente es igual a la aceleración. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, el movimiento pasa a movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad se mantiene constante y la posición crece linealmente con el tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus el tiempo en cada caso? El área bajo velocidad versus velocidad tiempo entre tiempo 1 y tiempo 2 es el desplazamiento o cambio de la posición el cambio de la posición. En el movimiento rectilíneo uniforme, el área es igual a la velocidad por el cambio del tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el área bajo la recta también es el desplazamiento acumulado en este intervalo. Muchas gracias, esto sería toda la explicación.